Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en un tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien tú le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte la buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa, pero poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Escuchamos que el arcángel San Gabriel se le aparece al anciano sacerdote Zacarías. Ellos iban por turnos para entrar al Sancto Sanctorum, el lugar santo, y luego estaba la cortina y el lugar santísimo. Es donde estaba en ese tiempo el Arca de la Alianza, aquella donde bajaba Dios, así como en forma de nube de humo, y hablaba con Moisés. Entonces era tenían muchísimo amor y muchísima confianza con el Señor, pero estaba esa cortina. Entraba el sacerdote, hacía sus oficios, ofrecía el incienso, pero era el lugar santísimo, así de que cuando entraba le amarraban una cuerda en el tobillo, porque algunos morían ahí. El Señor no permitía muchas cosas, algunos morían, y cuando se tardaba demasiado y sabían por qué moría, lo jalaban de la cuerda, porque quién iba a entrar, ¿verdad? Capaz que también se muere. Entonces jalaban con la cuerda y lo sacaban.
Entonces le tocó a este sacerdote en ese momento, en ese día, le toca a este sacerdote Zacarías. Le toca al sacerdote Zacarías anunciarle que le anunció entra Zacarías y el ángel Gabriel le anuncia que fue escuchada su oración, que sí tendría el hijo que tanto pedía en sus oraciones, pero él lo pedía desde joven. Él lo pedía desde joven. Y le dice el arcángel, sí fue escuchada tu oración, pero no fue cumplida inmediatamente. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Esto es muy importante porque él tenía, esto lo estaba pidiendo desde su juventud. ¿Por qué es esto? Porque el Señor no se deja manejar por nosotros. No se deja manejar por nosotros. ¿Por qué no se deja manejar por nosotros? Por la simple razón de que nosotros nos hemos dejado manejar por los espíritus del mal. Como nos hemos dejado manejar por los espíritus del mal, si Dios se dejara manejar por nosotros, en realidad estaría siendo manejado por los espíritus del mal. Entonces Dios no se deja manipular, Dios no se deja manejar por nosotros. Por eso es bueno reflexionar sobre lo que pedimos al Señor para ver si viene de Él, si es algo que Dios quiere que le pidamos o si viene del espíritu del mal y quiere, porque el enemigo de Dios sabe que no nos conviene, sabe que a la larga, sabe que en un futuro eso va a ser contraproducente para nosotros y nos instiga para que lo estemos pidiendo, para que el Señor nos dé lo que no nos conviene. Por eso a veces el Señor se resiste a darnos las cosas que pedimos, que para nosotros, para nuestra manera de ver, son buenas. Para nuestra manera de ver es algo que nos ayudaría. Zacarías, aquí vemos que duda. Bueno, ya dejamos este momento, nomás tener presente que no siempre va a ser atendida nuestra oración inmediatamente. No siempre va a ser así. En algunos casos lo es, con algunas personas lo es, pero en otros casos no. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí vemos que Zacarías duda, porque él y su esposa ya son ancianos. No dudó del ángel. No dijo, ¿será un ángel de Dios? No dudó del ángel. No dudó del ángel que se le apareció. Dudó de aquel que mandó al ángel. ¿Podrá ser esto? ¿Cómo va a ser posible que siendo yo viejo y mi esposa anciana, cómo va a ser posible que podamos tener? ¿Cómo voy a estar seguro? Entonces estaba dudando no del ángel, porque el ángel no le vino a decir lo que él quería decir. El ángel es un enviado de Dios que viene a decir lo que Dios quiere que diga. Entonces está dudando de Dios mismo, está dudando de aquel que envió al ángel. Y esto va a tener que pagarlo. Estas faltas de confianza, estas faltas de amor, como todavía no venía Jesús y no nos había redimido, la justicia era más fuerte, se manifestaba de una manera más fuerte la justicia de Dios. Así de que tenía que pagar esa falta, más porque iban a recibir una bendición enorme, no solamente la bendición de tener un hijo, sino la bendición de que era un hijo que tenía una misión especial. Es el profeta que iba a decir, este es el Cordero de Dios. Esa era la misión de Juan, bautizar a Jesús y señalarlo delante de todos. Este es el Cordero de Dios. Entonces, como es muy grande lo que va a recibir y comete esta falta, tiene que ser purificado para que reciba tan grande gracia. Y entonces ahí mismo el Señor le dice, el pecado no queda impune. El pecado siempre se paga, tenemos que pagar, tenemos que reparar el daño. El Señor paga lo que no podemos nosotros, pero lo que nosotros sí podemos lo tenemos que hacer. Pero aquí vemos una serie de enseñanzas también en esto. El ángel le dice que se va a quedar mudo hasta que todo se cumpla. Vean cómo el que no reconoce la gloria de Dios cierra su boca a la alabanza. No iba a poder ese sacerdote alabar a Dios.
No iba a poder ese sacerdote dar gloria a Dios, no tenía la posibilidad de hacerlo porque no podía hablar, no podía hablar. Entonces, no reconocer las gracias que vienen de Dios nos dejan mudos para la alabanza y la gloria de Dios. También vemos que las peticiones que hacemos al Señor, sí las escucha. El ángel le dijo, el Señor escuchó tu oración. Igual que con Daniel, desde la primera vez que lo pediste, el Señor te escuchó. El Señor te escuchó. El Señor escucha. Cuando uno de los discípulos de San Francisco de Asís se sentía mal, viene un momento de gracia y se siente mal por sus pecados, empieza a llorar y dice, perdón Dios mío, y se cae de rodillas, perdóname Señor, por favor Dios mío, perdón, y se acerca a Francisco y le dice, desde la primera vez te escuchó. Dios escucha lo que decimos, verdaderamente Dios escucha lo que decimos. Pero aquí hay algo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Él escucha, pero no somos más que Dios. Dios no es nuestro sirviente. Dios no está sujeto a nosotros. No podemos comprarle los milagros con oraciones, con sacrificios. No podemos comprárselos. No nos alcanzaría la vida para pagar un solo milagro. Dios nos da las cosas porque Él es bueno, no por nosotros, no porque hagamos algo. Por eso nosotros no podemos exigirle a Dios que nos dé lo que le estamos pidiendo. Aquí vemos que Zacarías, sacerdote, porque era descendiente de Aarón, sacerdote del Dios Altísimo, este Zacarías, sacerdote, le pidió al Señor y el Señor escuchó la oración del sacerdote, pero no la cumplió en el momento que él la estaba pidiendo. Nuestro buen Dios responde a nuestras oraciones según sus planes. Según sus planes, no según nuestros planes. ¿Por qué? Porque nuestros planes son imperfectos. Por eso no puede seguir nuestros planes, tiene que seguir los suyos. Los de nosotros son imperfectos, nos llevan al dolor, nos llevan al sufrimiento. Miren la cara que traen ustedes. Si ustedes pudieran encontrar el camino a la felicidad, ya serían felices. Pero vean a dónde nos lleva nuestra voluntad. Por eso Dios no puede seguir nuestros planes, porque nuestros planes no nos llevan a la felicidad. En cambio, los planes de Dios, ¿el plan de Dios cuál es? Hacernos felices. El plan de Dios no es que lo hagamos feliz a Él. ¿Por qué? Porque Él ya es feliz. El plan de Dios es regalarnos la felicidad en la que Él vive en la medida que una criatura lo va a poder recibir. No vamos a ser tan felices como Dios, pero vamos a ser inmensísimamente felices, inmensísimamente felices. Entonces el plan de Dios es hacernos felices, no que lo hagamos feliz a Él, porque repito, Él ya es feliz. Él ya es feliz. Por eso nosotros no deberíamos de darle prioridad a nuestros planes. Por muy buenos que parezcan, solo Dios sabe cuál de nuestros planes sí nos llevaría al cumplimiento de sus planes, que es hacernos felices. Y si nuestros planes no están de acuerdo con sus planes, entonces es porque no nos harían felices, o nos harían momentáneamente felices y luego vendría una amargura muchísimo mayor que la felicidad que recibimos. Entonces, por eso, solo lo que le pedimos, que esté de acuerdo con Él, porque solamente eso es lo que nos haría felices. Él está pensando divinamente, con una sabiduría divina, sabe cómo hacernos felices. Nosotros no sabemos. Si supiéramos, ya seríamos felices, pero no somos todavía felices. Entonces, por eso tenemos que darle prioridad a los planes de Dios sobre los planes de nosotros, sobre los planes familiares, personales. Ustedes no pueden hacer a sus hijos inmensa y eternamente felices, no pueden,
No está en sus manos eso, pero sí está en las manos de Dios. Y si ustedes hacen lo que va de acuerdo al plan de Dios, ustedes y sus hijos serán inmensa y eternamente felices. Pero si hacen las cosas a su manera humana, no van a poder alcanzar esa perfección de felicidad que solo la puede pensar Dios. Por eso es que tendríamos que poner nuestros planes por debajo de los suyos. Primero los planes de Dios. Si lo que queremos o pedimos no está de acuerdo con sus planes, entonces no nos haría verdaderamente felices. Algo que nos va a perjudicar a largo plazo. A perjudicar. Hay un ejemplo que les ponía hace tiempo, de aquel un lugar donde se hacían subastas de muchos objetos, de muchas cosas para la casa y todo, y había un niño pobre que había juntado vendiendo botes y todo unos cuantos dólares, $20 había juntado el niño, y se va porque quería comprar una bicicleta. Y entonces empiezan a salir un objeto, y quién da, cuánto dan por esto y tanto, y otro, yo doy más, yo doy. Y el que pues daba más se llevaba todos los objetos, y entonces el niño tenía sus $20, y entonces el señor pues había varias bicicletas, saca la primera bicicleta, ¿cuánto dan por esta bicicleta? Y el primero, luego el niño, $20. Y otros, no, pues esa bicicleta es de montaña, esa bicicleta es una bicicleta buena, como $20. Y empezaron, no, yo doy tanto, y ya salía la bicicleta en muchísimo más caro. Otros objetos, y sale otra bicicleta. ¿Cuánto dan por esta bicicleta? Y el niño, $20. Y otros, no, pues es una bicicleta de carreras, como $20. Y otros, no, yo doy tanto, yo doy hasta que ya nomás quedaba una bicicleta. Y entonces saca el señor la bicicleta y la pone, pero se les queda viendo a todos como diciendo, ya no sean gachos, déjenlo al niño. Y ya los ve a todos y les dice, ¿cuánto dan por esta bicicleta? Y el niño, $20. Y el luego vendido al niño por $20. No, el niño le había pedido mucho a Dios que le diera una bicicleta, y el Señor le concede la bicicleta. El siguiente mes no fue a misa porque andaba en bicicleta. Pero la bicicleta le ayudó, sí, físicamente sí, pero no lo salva. No es una felicidad eterna, plena y eterna, es momentánea, no es felicidad eterna. Hay cosas que para nosotros parecen buenas, pero a la larga no lo son. Eso es lo que Dios sabe, por eso deberíamos de estar conformes con los planes de Dios, agradecidos con los planes de Dios, si nos da y si no nos da. ¿Por qué? Porque entonces no era bueno para nosotros. Pero ¿por qué podemos seguir pidiéndole? Porque no sabemos si es algo que sí nos quiere dar, pero que no es el momento. Que sí nos lo quiera dar, pero que no sea el momento de dárnoslo. Por eso a veces se tarda tanto el Señor en darnos las cosas, y tiene muchas razones para ello. Un papá que tiene una fábrica de carros, de vehículos, y se muere de ganas de darle las llaves, no de un carro, de varios carros, darle las llaves a su hijo, porque todo lo hace para su hijo, pero tiene 10 años, tiene 12 años, ¿cómo le da un carro? Aunque se muere de ganas, no le puede dar todo lo que le quiere dar, porque le falta al niño crecer y madurar. Aunque tuviera 12, 13 años y el niño está atrabancado y medio loco, no le puede dar. Si le da las llaves, se mata. Entonces, aunque se muera de ganas él, no le puede dar. Hay cosas que no es el momento que las recibas. Tal vez lo que estás pidiendo sí es bueno, pero no es el momento que lo recibas. Necesitas ser purificado para que puedas madurar y puedas sacarle provecho a la bendición que pides. Y si no te dejas purificar por el Señor, no vas a poder recibir un regalo de ese tamaño. No tendrías la altura, la madurez espiritual necesaria para que lo que Dios te quiere dar no te haga daño. Pues no puede darnos todo lo que Dios quiere darnos. Tiene de sobra para darnos, pero no puede, no es conveniente para nosotros. Muchas veces nos pasa también a nosotros lo que al sacerdote Zacarías. Nos vamos haciendo un Dios a nuestra medida. Y era un hombre cumplidor de la ley, pero no conocía de todos modos a Dios.
no había logrado extraer ese conocimiento de Dios a través de las leyes que nos da. Allí está su sabiduría en las leyes que Él nos ha dado. Pero muchos desprecian esa ley de Dios y por eso no lo conocen. Zacarías sí la cumplía, pero no encontró ese camino. Y nosotros también a veces, igual que Zacarías, nos hacemos un Dios a nuestra medida. Nos hacemos un Dios a nuestra forma. Entonces pensamos que Dios debe hacer lo que nosotros creamos que debe hacer. Y que no debe de permitir o de hacer lo que nosotros pensamos que no debe permitir. Y hay gente que hasta pierde la fe. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos que sufren? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Si Dios existe, si existe, tiene que hacer lo que yo creo que debe de hacer. Ese es el engaño que puso el enemigo de Dios en esas pobres mentes que no conocen a Dios y por eso no saben ni qué pedir, ni saben que a veces no es conveniente lo que nosotros le pedimos. Y lo vemos aquí con un sacerdote que a los ojos de Dios era justo, y fíjense el adjetivo calificativo, irreprochable. Irreprochable. O sea, no tenía nada que echarle en cara a ese hombre, vivía la ley. Eran buenos, a pesar de que su esposa era estéril, fueron fieles a Dios. Pidieron, pero no recibieron hasta que llegara el momento oportuno. Dios escuchó su oración y Dios ya estaba en sus planes darle un hijo, pero hasta el momento oportuno. Era necesario un cierto grado de purificación en sus almas, en sus cuerpos, que permitieran recibir a Juan, que iba a tener tanta fuerza, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, a veces nosotros nos vamos haciendo un Dios a nuestra medida. Solemos dudar de Dios porque no lo conocemos bien al Señor. Y a veces nosotros somos el obstáculo para eso. Somos el obstáculo. Y entonces el papá, mientras no vea que su hijo ha madurado y que va a poder respetar su vida, pues no le da el carro. Porque si le da el carro se mata. No ha madurado, aunque llegue a los 20, 30 años, no madura, se va a matar. Entonces el Señor a veces quiere, pero no por nosotros, somos nosotros el obstáculo para recibir lo que Dios sí quiere darnos y que tal vez ya debería de ser el momento, pero nosotros no estamos viviendo conforme a su voluntad y nos convertimos en el obstáculo para recibir lo que Dios nos quiere dar. Nuestro buen Dios no nos da las cosas porque nosotros no nos da. Dios no me va a dar porque yo se lo pedí. No me lo va a dar porque yo le pedí las cosas, sino porque Él nos las quiere dar. ¿Sí? No porque yo las pedí, sino porque Él me quiere dar eso que yo pedí. Pero quiere que yo se lo pida para no romper mi libertad. Entonces no es que yo le pedí esto y por eso Dios me lo dio porque yo se lo pedí. No, sí, pidan y se les dará, dijo el Señor, pero nos va a dar aquello que vaya de acuerdo con sus planes, porque es lo único que nos hace verdaderamente felices, con una felicidad inmensa y eterna. Solo lo que Él sí sabe, porque Él es Dios. Nosotros nos imaginamos, pero nos equivocamos bastante. Por eso lo que nos da, no porque nosotros se lo hayamos pedido, no tenemos tanta fuerza, aunque Él puede dar el poder de intercesión a una persona. A la iglesia se la ha dado, pero nuestros pecados hacen que nuestras voces queden muy lejos de Él. Nuestra vida de pecado, nuestra vida de desorden hace que nuestras voces se oigan muy lejos. Conforme la persona se va purificando y se va santificando, es más cerca la persona, está más cerca a Dios. ¿Qué decimos a los santos cuando les pedimos? Tú que estás más cerca de Dios, pídele a Dios por mí, porque están verdaderamente más cerca de Dios que nosotros. Entonces, si el Señor nos escucha, pero no todo lo que le pedimos es bueno.
Por eso no nos lo da porque se lo pedimos, nos lo da porque está dentro de sus planes y porque estaba esperando, pone esa emoción en el corazón de nosotros para que le pidamos lo que nos quiere dar. Así Él respeta nuestra libertad y no nos está dando lo que nosotros no le estamos pidiendo. Sobre todo en las cosas más grandes, el Señor respeta mucho esa libertad. Por eso los espíritus del mal trabajan mucho para que nosotros dudemos de Dios. Dudemos porque los enemigos saben que las dudas aceptadas, porque podemos tener una duda no aceptada, que dale y dale y dale, pero no la aceptamos esa duda. Esa duda no es ningún problema, son simples tentaciones que no le duelen a Dios, no lo lastiman. Pero cuando aceptamos la duda, entonces ya caemos en el pecado, ya cometemos la ofensa. ¿Por qué? Porque el dudar de Dios paraliza los planes de Dios para nosotros, retrasa lo que Dios nos quiere dar, entonces sufrimos más tiempo y Dios sufre con nosotros. Dios no solamente nos ve sufrir, sufre con nosotros y sufre más que nosotros. Cuando el bebé lo tiene la mamá en sus manos y el bebé está enfermo porque le duele algo, a lo mejor si pusiéramos numeración diríamos el bebé le duele como del 1 al 3. La mamá ve el dolor que tiene ese bebé y a ella le duele del 1 al 8. A la mamá a veces le duele más que al hijo, también a Dios. Entonces, retrasar los planes de Dios no solamente es hacerme sufrir yo, es hacer sufrir al Señor conmigo. No estamos solos cuando sufrimos, aunque cuando sufrimos nos sentimos solos. Pero el hecho de que nos sintamos solos no quiere decir que verdaderamente estemos solos. No es que estemos ahí verdaderamente solos. Por eso cuando alguien duda de los planes de Dios, paraliza su acción en nosotros, paraliza los planes de Dios, y esto es un pecado. Los enemigos, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, van a exagerar la realidad. Y luego te van a tratar de empujar hasta llegar a pensar que es tan grave, que es tan fuerte que ni Dios puede. Ahí es donde entra el pecado. La desconfianza es ni Dios puede. Si Dios pudiera, ¿por qué no me sana si Dios puede sanarme? ¿Por qué Dios no me da si Dios puede darme? Esa desconfianza que se genera en nosotros cuando no nos da lo que nosotros tal vez no sea ni siquiera el tiempo de recibirlo. Pero ellos, los enemigos, exageran esa realidad. Ya se acabó todo, ya no hay nada que hacer, ya ni para qué estar creyendo, ni estar esperando. Es el trabajo de ellos. Primero exageran las cosas, la realidad, y luego nos empujan a desconfiar del poder de Dios. Si en ese momento rechazamos todo y nos abandonamos en Dios, aunque no entendamos, todo eso que el enemigo hizo queda en tentación, y la tentación no ofende a Dios, y una tentación vencida. Pero hay que resistir, hay que saber resistir. Si en el ataque ese que nos exageran y vemos las cosas más graves de lo que son, muchas personas lo platican cuando dicen, es que tuve un problema, de cosas que ni al caso, de cosas que ni eran tan importantes. No sé por qué me comporté así. ¿Porque te exageraron? Esas son las telenovelas que el enemigo de Dios pone en nuestra mente. Interpretamos la realidad peor de lo que es, mucho peor de lo que es, y nos hace, esa exageración nos lleva a tener actitudes más agresivas a veces. Pero pues si nosotros aceptamos ese ataque, aceptamos esa tentación, inmediatamente comienza a crecer y a fortalecerse hasta llegar a un conflicto real. Zacarías, por eso debe ser para nosotros un ejemplo doble, diría yo, un ejemplo doble. El ejemplo de lo que no debemos hacer, aceptar la tentación de la duda. Aceptar la tentación de la duda. ¿Por qué Dios permite esto? Aunque Dios te lo quisiera explicar,
no serviría de nada, no podemos entender muchas cosas. El ejemplo que hemos puesto del niño, el niño que está en el kinder y la mamá le dice, levántate porque te tienes que ir al kinder. Y el niño, ¿para qué? Yo tengo frío, tengo sueño, no me quiero levantar. Tienes que levantarte para ir al kinder. ¿Para qué tengo que ir al kinder? Porque un día vas a crecer y vas a querer tener casa. Ya tengo, aquí está. Un día vas a querer tener un carro. Ya tengo y con chofer. Un día vas a querer tener ropa. Ya tengo, todo me la compras tú. ¿Para qué quieres que vaya allá? Un día te vas a querer casar con una niña, págatelas. ¿Para qué? ¿Cómo le va a explicar la mamá? Solamente le tiene que decir, te levantas y nos vamos. No hay de otra. No puedes explicarle, no está en posibilidades de entender. Tampoco Dios nos puede explicar todos sus planes pensados con sabiduría divina, porque no podemos entenderlos con una sabiduría humana. Apenas podemos darnos cuenta de lo que el lugar que nosotros tenemos en ese plan de Dios. Apenas podemos darnos cuenta y a duras penas de cuál es ese lugar que tenemos en el plan de Dios. Pero no debemos de tener dudas en nuestro corazón. No debemos de aceptar la tentación de la duda. Otra cosa que nos enseña Zacarías, la segunda cosa, es lo que sí se tiene que hacer cuando tenemos una duda. ¿Qué es lo que sí se tiene que hacer cuando tenemos una duda? Cerrar la boca. Tenemos que cerrar la boca primero, para no contaminar a los que nos rodean con esa crisis que nosotros traemos. Porque puede ser que la crisis sea tan fuerte que a mí me tambalee, pero si yo se la comparto a otra persona que tiene menos fe que yo, se derrumba. A lo mejor a mí no me derrumba, pero esa persona sí, porque no tiene la suficiente fuerza para aguantar esa tentación, esa crisis que se está viviendo. Por eso cuando vienen crisis de fe, no lo puedes compartir con cualquier persona. Tienes que buscar una persona que sí pueda responder, que sí pueda iluminar tu camino, que sí pueda aguantar tu falta de fe, que sí lo pueda sostener, que tenga suficiente fuerza para eso. No se comparte con todos. Una falta de fe, un ataque de dudas en nosotros, no se comparte con todos. ¿Qué hay que hacer? Cierra la boca. Cierra la boca, no para siempre, no en todo, solo en la fe. Cierra la boca. Y en otras cosas hay que reducir. Cuando estamos en crisis no pensamos con claridad, nuestra mente queda turbada. Por eso cuando estamos en crisis no se debe de decidir. Tenemos que esperar a recuperar la paz para poder decidir. Si estamos en crisis tenemos que confiar en lo que decidimos cuando no teníamos la crisis. Porque como en la crisis se ve todo oscuro, se ve todo inútil, se ve todo que ya no sirve para nada, esto fue un caos, es una destrucción total, entonces vas a tomar decisiones equivocadas. Cuando estás en crisis tienes que confiar en lo que pensaste antes de que cayeras en la crisis. Por eso el silencio, por eso el no estarte quejando y estar haciendo y diciendo, porque haces que crezca aquello, haces que crezca la crisis en ti. Mejor uno guarda silencio y trata uno de hacer lo que ya había decidido hacer. Y solamente eso hasta que la crisis pase, y eso acelera que la persona pueda salir de la crisis. Simplemente cerrar la boca, simplemente cerrar la boca. Una vez que haya regresado la paz a nosotros y la duda se haya disipado o ya no nos cale tanto, entonces sí podemos hablar. Entonces sí ya podremos hablar, porque ya entonces sí van a poder salir alabanzas para Dios de nuestra boca y no solamente cosas contra Dios, porque nos sentimos mal, porque pensamos que Dios no nos responde. Otros le piden y sí les da, y yo le pido y a mí no me da nada. Y le aplicamos eso mismo que vivimos en nuestras familias, que vivimos con nuestros hermanos, se lo aplicamos a Dios y queremos un Dios a nuestro servicio. No. Por eso entras en crisis, no hables, solo con personas indicadas. Con esas personas sí puedes hablar.
Alguien que tenga la fe suficiente para soportar esa duda que tú traes y te ayude a clarificar todo eso. Está muy bien, puedes hablar todo lo que quieras así, pero no con personas que apenas van llegando a la iglesia, pues, con parientes que apenas empezaron a ir a misa y sales tú, no, pues es que la iglesia está pudriendo, se va. Si apenas empezaba a acercarse, se va a alejar. Pues cerrar la boca para que no perjudiques a los que te rodean, porque va a pasar la crisis en ti, pero en ellos, ¿quién sabe? Si ya perdieron la fe por lo que dijiste, en ellos, ¿quién sabe? Necesitamos entonces cerrar la boca. Si no pueden salir alabanzas para Dios, ciérrala, porque entonces lo que puede salir te va a perjudicar y vas a tener que pagar. Si tú lo que dijiste le tumbó la fe a alguien, vas a tener que pagar esa pérdida de fe. No podemos ni debemos abrir así la boca. Si la duda, en vez de dar gloria a Dios, le ofende y nos deja en crisis a todos los que escuchemos, entonces no hay que hablar de esa duda, hay que guardar silencio de manera voluntaria. Silencio en lo que pasa, todo aquello, no sé qué sucede, yo veo que todo está peor, yo veo que en lugar de avanzar estoy retrocediendo, yo creo esto, pero estoy en crisis, entonces no me muevo. Necesito recuperar la paz. Cuando recupere la paz, vuelvo a redirigir. Si tengo que hacer un cambio, lo hago. Si tengo que dejar de hacer algo, lo dejo de hacer. Y si tengo que empezar a hacer algo, lo hago. Pero es hasta que recobre la paz. ¿Entro en otra crisis? No decido. Yo cuando estaba en paz dije que esto era lo mejor, vi que esto era lo mejor, aunque ahorita todo lo veo negro, aunque ahorita todo lo veo gris, aunque ahorita nada tiene sentido. Cállate para que no contamines ni afectes con la crisis momentánea que puede extenderse por un tiempo, pero vas a salir de ahí. Ninguna crisis es eterna, solo las del infierno. Pero aquí en la tierra, los que estamos todavía en este mundo vivos, no hay ninguna crisis eterna, no hay ni una crisis que dure para siempre. Entonces tenemos que aprender muchas cosas de esta experiencia de este sacerdote Zacarías, al que Dios le concedió la gracia de ser el papá del profeta más importante del Antiguo Testamento. Más importante, ¿por qué no del Nuevo? Porque no fue bautizado por Jesús. Solo por eso, porque no fue bautizado por Jesús, no fue bautizado él, eso se va a dar después, eso se va a dar ya después. Juan iba a tener que salir para que el bautismo que Jesús pide que se hiciera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues ya no fuera la gente a bautizarse con Juan y luego a bautizarse para evitar el conflicto. Entonces Dios ya le pide la vida a Juan. No se la quitaron, Dios le pidió, ya terminó Juan, ya terminó su tarea, ya terminó su misión, ya no tiene por qué estar sufriendo en este mundo, permite que le corten la cabeza para que lo hagan mártir, allí es donde va a recibir él el bautismo de sangre. Pero antes, por eso Jesús dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, porque no estaba bautizado. Va a recibir el bautismo de sangre y entonces sí, ya es uno de los profetas más grandes del Antiguo y del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, por la misión que Dios le encomendó. Qué importante por eso aprender hoy del papá de Juan, aprender el silencio. Tenemos que valorar el silencio, sobre todo cuando estamos en crisis. No hables, no quieras solucionar problemas cuando todo lo ves exagerado y lo ves gris. No es el momento de que soluciones nada. No vas a poder, porque cuando una persona está ofuscada ya no busca la verdad, busca la guerra, busca imponer su idea, y es cuando no es una búsqueda de la verdad, termina en conflicto. Si yo pienso diferente de ti y te digo, a ver, vamos a sentarnos y vamos a platicar. A ver, dime para ver en qué estoy equivocado yo y corregir. Y te voy a decir en lo que yo creo que tú te has equivocado para que lo corrijas. Los dos escuchamos buscando la verdad, no hay conflicto, no hay problema. El pleito se da cuando hay dos personas dispuestas a luchar.
Si solamente uno quiere luchar, pues no sirve de nada. No se da en la guerra si solamente una persona quiere luchar. No se da esa guerra, es solamente cuando los dos están dispuestos. Ya permítanme terminar con aquel ejemplo de los monjes que les había puesto para iluminar un poquito esto. Aquellos monjes que tenían 50 años en el monasterio y nunca se habían peleado. Y entonces estaban sentados en la mesa y un monje le dice al otro: ¿te das cuenta que tenemos 50 años aquí en el monasterio y nunca nos hemos peleado? Sí, cierto, tenemos 50 años y nunca nos hemos peleado. ¿Qué te parece si nos peleamos aunque sea una vez en la vida? Pues si quieres, nos peleamos aunque sea una vez en la vida. Vamos a pelearnos por ese pan. Como tú digas, ese pan es mío. Si es tuyo, tómalo. No puede haber guerra más que cuando hay dos. Cuando hay dos. Cuando hay un loco, el otro se calla. ¿Cómo vas a discutir con un loco? Te callas. También nosotros tenemos que poder ver eso. Está en crisis. ¿Qué quieres hacer? Grítale al borracho que no debe tomar cuando anda cayéndose de alcohólico. Es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Hay que saber cuándo callar. El silencio es muy valioso. Hoy nos enseña Zacarías eso. Nos enseña que también puede servir como una purificación para nosotros. Callarnos, tenemos que forzarnos, obligarnos, callarnos aunque queremos gritar cosas, callarnos, pero no es callarnos para tragarnos todo, no, es guardo silencio porque ahorita si digo voy a decir cosas de las que me voy a arrepentir después, por eso no hablo ahorita, porque no es el momento para mí, y ya. Y simplemente eso, pues que el Señor nos ayude, porque esto no es nada sencillo, pero le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.